Bueno, hoy voy a retomar algo que para mí es bien importante en este momento donde de verdad todos intuimos que estamos en un punto de inflexión en el mundo. Digamos que vamos en un barco que va zozobrando, y que depende de cómo logremos encontrar el equilibrio en ese barco, entre todos, en ese barco, en ese bote, de cómo logremos sostener el equilibrio de ese bote, lo que pueda llegar a pasar. Si de alguna forma en ese bote hay muchos que se inclinan hacia un costado y hay muchos que se inclinan hacia un costado, ¿no? El bote pierde el equilibrio. Y si hay muchos que se inclinan al otro costado, el bote también pierde el equilibrio, ¿no? ¿Y cómo es encontrar el equilibrio? Porque si hablamos de encontrar el equilibrio como desde el modelo de la balanza, ¿no? Estamos hablando del equilibrio entre cuántos elementos tengo en este plato de la balanza y cuántos elementos tengo en este plato de la balanza. Y en ese modelo de los platos de la balanza, volvemos a estar en este movimiento de nunca acabar. Porque siempre va a aparecer este intento, ¿no? Y siempre, y se va a generar un proceso, este intento, ¿no? De vivir en un balance constante, ¿no? Entonces, en un balance de repetición constante, ¿tá? Entonces, para mí lo importante en esto no es, no tiene que ver con la posibilidad de ese punto medio malentendido, como un sitio, como un lugar geográfico. Ese punto medio como lugar geográfico no tiene sentido. En realidad ese punto medio tiene que ser un sitio lógico. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Como un sitio lógico que permita el encuentro de lo que hay acá con lo que hay acá. ¿No? Digamos que esto puede ser un lugar, puede ser un sitio lógico y además un lugar geográfico. Esto puede ser un sitio lógico y además un lugar geográfico. El punto medio es un sitio lógico que permite la integración de las partes, ¿no? Y que es bien diferente. Si no, termina siendo un juego de nunca acabar. Si nos quedamos en los lugares geográficos, derecha e izquierda, ¿no? Si nos quedamos en los lugares geográficos, derecha e izquierda, esto va a ser de nunca acabar, ¿no? Hablando de derecha e izquierda lógicas, esto va a ser de nunca acabar. De alguna forma se necesita una integración en este sitio que estaría ubicado en este punto medio, ¿no? Que de alguna forma permite la integración. Y utilizando la palabra más importante que para mí utiliza Brigitte Charpentier de Ribes, la reconciliación de las partes. Pero esta reconciliación no es una historia como a veces los maestros
les piden a los niños que se pelearon, ¿no? Vengan acá, los quiero en la dirección. Bueno, acá en la dirección se van a reconciliar. Desen la mano. Eso no es una reconciliación. Eso es la farsa de la reconciliación. Una reconciliación verdadera viene cuando yo me puedo dar cuenta que mi herida, que se expresa como codicia y ambición, y tu herida, que se expresa como escasez y carencia, que la herida que hay debajo es la misma. Cuando yo me puedo dar cuenta de que la herida que hay debajo de la codicia y la ambición, ¿no?, que representa el paz ciego, ¿no?, que no se da cuenta que está herido, ¿no?, que niega la herida, ¿no? Cuando nos damos cuenta que la herida que está debajo del paz ciego y de la más herida es exactamente la misma, ¿no? Y le dice, ahora veo que la herida que está debajo de tu codicia y tu ambición es exactamente igual que la mía. Ahora veo que la herida que está debajo de mi escasez y carencia es exactamente igual que la tuya. ¿Qué nos falta? A ambos. ¿Qué nos falta a ambos? La conexión con el ser. Nos unimos y hacemos la conexión con el eje del ser. Y ahí entramos en este sitio lógico, que es este punto medio. Pero para eso tenemos que reconocernos y reconocer que debajo de la forma en que se expresa tu herida y debajo de la forma en que se expresa tu herida, la herida en realidad es la misma, y es la misma herida de la falta de la imposibilidad de la reconexión con el ser. Y cuando nos reconectamos con el ser, digamos que, para usar un lenguaje antiguo, nos damos cuenta del ser de todas las cosas. Y cuando nos damos cuenta del ser de todas las cosas, del ser que late en todas las cosas, que cada ser tiene cosas, que todo lo que llamamos cosas en realidad no son cosas, son seres que tienen un corazón que late, ¿no? Que tienen un corazón que late. Entonces, recordando una frase que leí en un libro sobre los charrúas, sobre descendientes de charrúas, que una descendiente decía que sus ancestros decían que el hombre blanco no sabe, que el hombre blanco no sabe percibir el espíritu de la materia. ¿Y qué es el espíritu de la materia? Volvamos a Garnier Mallet. Garnier Mallet dice que todo lo que existe tiene un doble cuántico. ¿Y qué es el doble cuántico? Es que todo lo que existe tiene naturaleza corpuscular y naturaleza ondulatoria. Y la naturaleza ondulatoria es el doble cuántico, o llamémosle el alma de las cosas, que en realidad dejan de ser cosas para ser seres. Entonces, si yo me relaciono con cosas, yo me estoy relacionando con el aspecto material de eso que llamo cosas, pero no con su doble cuántico, o sea, ese espíritu de la materia, o sea, ese doble cuántico que es de naturaleza ondulatoria. Los niños empiezan a ver el doble cuántico de las flores, ¿no? Cuando empiezan a configurar su mirada en forma espontánea, empiezan a ver, por ejemplo, es muy común que un niño vea llamémosle aura, el aura de una planta, de una flor, y lo ve, y lo percibe, y ve los fenómenos que están ocurriendo en la planta, ¿tá? Y ese es el doble cuántico, que tiene que ver con, de alguna forma, esa burbuja energética que rodea a todos los seres. ¿Y cómo es? ¿Cómo es que una casa va a tener alma? Una casa va a tener alma.
Una computadora va a tener alma, un celular va a tener alma, una taza va a tener alma. No, tendrá en todo caso aquellas depositaciones de que yo le pongo porque la hice mi taza y la quiero. Y entonces la convertí en una suerte de fetiche cargado con más deposiciones. A ver, todo lo que llamamos cosas son trocitos de tierra modificada. Entonces ya de base, todo lo que llamamos cosas, lo que mal llamamos cosas, ya tienen el alma de la tierra. Además del valor agregado que tiene en esa modificación. El valor agregado que tiene en esa modificación. Y el valor agregado tiene que ver con lo que otros elementos, ¿no? Otros elementos de la existencia le han de alguna forma donado, ¿no? Entonces ahí podemos llegar a decir que todo lo que llamamos cosas en realidad son seres, seres con alma, seres que tienen ese doble cuántico que en realidad es la naturaleza ondulatoria. Eso que los niños pueden ver en las plantas. Dice, ay, mira mamá, la cantidad de estrellitas que están saltando en aquellas flores. Y el niño vio el aura de las flores y vio los fenómenos energéticos que están pasando en el campo energético de la flor. Pero ¿cómo entonces otra cosa va a tener campo energético? Porque la flor es una parte de una planta y está viva. Bueno, vamos a ver, ¿la Tierra está viva o está muerta? Si la Tierra está viva y también tiene un campo, también la Tierra como planeta tiene un doble cuántico, quiere decir que también la Tierra tiene un alma. Entonces ahí volvemos a aquello que dice Hellinger, no existe un alma individual. Lo que existe es un alma universal. Y ese alma universal, ¿no? Está presente en cada uno de los trocitos que componen ese alma universal. Entonces, bueno, este planeta tiene un alma, el otro planeta tiene un alma, el espacio tiene un alma, porque todo tiene un doble cuántico, o sea, ese aspecto de naturaleza ondulatoria. Entonces es muy diferente cómo yo me vinculo lo que me pasó estos días con respecto a la casita que estoy alquilando. Yo estoy alquilando la casita y sentí como un desgarre al dejar esa casita que había sido un útero tan amoroso para mí. Y sentí un desgarre y sentí un abandono, con una mezcla de no saber si yo abandoné la casita, si la casita me abandonó a mí, o una relación de abandono en eso de que yo dejé de habitar esa casa. Y al dejarla de habitar y ser habitada por otra gente, una y otra, al dejarla de habitar y ser habitada por unos y otros, de alguna forma lo que empieza a suceder es que la energía de la casa empieza a cambiar, porque empieza a tener el registro y la impronta de las personas que están viviendo ahí. Y de alguna forma, en esa sensación de abandono, yo vacié la casa, ¿no? Porque de alguna forma, en algún rincón de mi mente, sentí que esa casa dejaba de protegerme porque yo me mudé a otro espacio. Y esa casa dejó de ser mi útero que me protege. Y entonces sentí eso, ¿no? Y entonces aquella gratitud que yo sentía mientras habitaba la casa, aquella gratitud dejó de actualizarse, se congeló. Te doy muchas gracias. En mi mente
que después en mi mente subconsciente, que se hizo consciente ayer, en mi mente subconsciente, bueno, todo lo que me diste, bueno, muchas gracias por todo lo que me diste. Y acá se bajó el telón y ya no me estás dando nada más. Ahora empiezo a habitar otro espacio y ese espacio es el que me empieza a dar. Me cambié de espacio. Esa casita que estoy habitando me sigue amparando, me sigue dando dinero para lo que necesito, para un aspecto bien importante de la sanación del árbol de la familia, para un proceso que de alguna forma tiene que ver con la sanación del árbol de la familia. Entonces, ¿cómo mi mente subconsciente, ¿no? Con todos los programas que tiene, ¿no? Si yo no te estoy habitando y tú ya no estás funcionando a nivel geográfico, como el lugar que yo habito, ¿no? Y me das la protección geográfica, entonces tú ya no me estás dando. Ya te convertiste en cosa. Ya te convertiste en cosa que me da money. ¿No? Entonces fíjense cómo nos vinculamos con respecto a todo. Si a mí me pasa esto, fíjense lo que pasa al nivel de los grandes intercambios económicos, donde son intercambios, ¿no? De dinero cosificado con elementos cosificados y donde el alma de las cosas no está en juego, ¿no? El alma de los elementos no está en juego. Vamos a ir sacando la palabra cosas. Y son todos elementos de la existencia. Y son todos los elementos de la existencia que son conciencia, ¿no? Que es la esencia, que a nivel de la conciencia se transforma en existencia, que a través de procesos de conciencia se convierte en existencia. Una existencia que además después sigue nutriendo a la conciencia. Entonces, si todos partimos de esa sustancia inicial, que yo le llamo amor constituyente, un amor constituyente que empieza a devenir en conciencia, y esa energía conciencia, ese amor constituyente deviene en energía conciencia que va decidiendo hacer un viaje en esto de esencia que se convierte en existencia. ¿Cómo nos cuesta entender que eso que llamamos cosas está en un proceso de vivir experiencias? Y esto para mí fue muy fuerte una vez que un chamán, en determinado momento, me hace una pregunta que me desconecta totalmente. Yo andaba con una boleadora, que yo la había convertido en una suerte de objeto sagrado. Ese objeto sagrado, esos objetos sagrados, ¿no? Entre comillas, objetos sagrados, digamos que más bien fetiches, ¿no? Que andaba con esa boleadora para un lado y para el otro y en algún momento la perdí. Y yo me había sentido que yo era la cuidadora de esa voladora, que yo tenía la tarea de cuidar de esa boleadora. Y entonces el chamán me dice, imagínate que se te cambia totalmente la manera de percibir el mundo. Y que en realidad, en determinado momento, la boleadora se te hizo visible. Y de alguna forma esa boleadora que se te hizo visible te mandó señales para que tú la tomaras, como un pasajero que toma un ómnibus, y que la trajeras de un lugar a otro. Ella necesitaba venir a este espacio. Estábamos en un espacio, de una tierra que también en aquel momento se llamaba tierra sagrada, se llamaba un pedacito de tierra sagrada, como si hubiese tierra sagrada y tierra no sagrada. Cosas. Y bueno,
Y esa boleadora, entre comillas, era una parte de la energía conciencia que quería viajar y no tiene patitas para viajar. Y te eligió a ti como transporte. Cambiaba totalmente la perspectiva. Porque aquello ya no era un objeto mío que yo tenía que cuidar. Aquello se convertía en un pasajero que yo llevaba de un lugar a otro. Y eso me dio una idea muy fuerte de cómo nosotros tenemos estas historias de los protagonismos que las vamos a seguir teniendo, ¿no? No es negando esos protagonismos como los vamos a poder explorar. Tenemos que permitir que esos protagonismos se hagan visibles. De yo soy la que estoy cuidando esta piedra y la voy a llevar conmigo porque esta piedra me ha pedido que yo la cuide. Y la piedra posiblemente no me pidió que yo la cuidara, me pidió que yo la transportara. Y esa piedra con su memoria. Yo en función de esto, ¿no? Tierrita sagrada. ¿Cómo? ¿La tierra no es sagrada? O sea, ¿la tierra es una cosa? ¿O es un ser? Un ser que tiene un doble cuántico o alma, como le queramos llamar, ¿no? Y que por lo tanto, como ser, su doble cuántico o alma, ¿no? En función de los procesos entre la naturaleza corpuscular y la naturaleza ondulatoria, está todo el tiempo. Y ahí viene esta historia, de la famosa historia de los toroides. Cada elemento es un toroide, cada elemento es un toroide. Y cuando los elementos tienen un aspecto corpuscular más concreto, digamos que esos elementos corpusculares más concretos vienen a ser como un núcleo del toroide. Entonces se ha visto el toroide de un árbol, el toroide de una persona, el toroide de una manzana, que inclusive está desconectada ya, y el toroide de una casa. Los distintos toroides, ¿no? De todos los elementos. ¿Y qué es el toroide sino el movimiento de ese doble cuántico, ¿no? De naturaleza ondulatoria? Entonces, esa es la historia de los negocios. En los negocios intercambiamos una cosa denominada objeto por otra cosa denominada dinero. Tanto el dinero como el objeto cosa sin alma, sin doble cuántico. No los vemos con ese toroide. Entonces ese es el mundo de los negocios. Y en eso se basa el mundo de los negocios y en eso se basa de alguna manera el intercambio humano. Los humanos intercambian cosas por dinero, que también está cosificado, ¿no? Y bueno, y extraen cosas de la tierra, ¿no? Extraen trozos de esa cosa que es la tierra y extraen trozos de esa cosa que es la tierra y de los trozos de esa cosa que la traen, llenan los supermercados de cositas que siguen siendo cosas, sin alma, sin doble cuántico, sin naturaleza ondulatoria. El hombre blanco no sabe ver el espíritu de la materia. Y vivimos en ese mundo de los grandes negociados, a lo que le llamamos economía, ¿no?
economía, la economía que se vuelve un intercambio de objetos, cosas por dinero, cosa. En un mundo absolutamente desalmado. Entonces, sin duda, estamos en un punto de inflexión enorme, donde podamos darnos cuenta que existe un alma universal, un campo, diría Barbara Brennan, el campo de la energía conciencia universal. Y que ese campo de energía conciencia universal a veces se materializa, como decíamos, como grumos más concretos, ¿no? Que es la parte material que va a formar, digamos, el núcleo más concreto y más duro. Pero que de alguna manera su naturaleza toroidal, ningún elemento de la existencia lo pierde. Entonces, si podemos ver a todo lo que existe como trocitos de tierra modificada, con un cierto valor agregado, ¿no? De los elementos que influyeron para que ese trocito de tierra que tiene alma se convierta en otro elemento, ¿no? Entonces el mundo de las cosas desaparece para habitar en el mundo de los seres con alma, donde todo tiene alma. Y ese alma se expresa en esa naturaleza energética que nos muestra el toroide. Entonces hubo un cambio muy grande, porque cuando yo salí de la casita, al salir de la casita, hubo una especie de desgarro en mí y sin duda en la casa, porque hubo un desgarro en la relación, ¿no? Hubo una sensación de falta. Yo sentí la falta de la casita y cambié una casita por la otra. Cambio. Así como cambiamos los seres humanos, ¿no? En el mundo del consumismo, los seres humanos cambiamos. Cambiamos una cosa por otra. Cambiamos un programa por otro, cambiamos una cosa por otra, cambiamos un objeto por otro, cambiamos. Y entonces, bueno, la casita se convirtió en una cosa que me da dinero. Entonces, el vínculo que yo empecé a tener con la casa fue un vínculo de persona con cosa, que me da dinero. Apenas yo cambio mi relación con la casa, todo cambia. Apenas yo me doy cuenta que esa casa me sigue dando amparo y de alguna forma yo también con mi presencia le sigo proveyendo de movimiento. Entonces volvemos a restablecer un vínculo vivo que de alguna forma reconstruye esa relación de mi alma con el alma de la casita a través de la gratitud, de poder revisar lo que ella me sigue dando. Y de alguna forma yo también le doy la posibilidad de que exista, la cuido y le doy la posibilidad de que exista. Entonces una amiga me decía, tendrías que hacer una limpieza después de que cada persona se va de la casa. Y bueno, y la verdad que abrí las ventanas, y dije, y dejé que entrara aire. Pero la cosa más fuerte es que volver a vincularme con esa casita de otro modo, la casita, el campo, el toroide de la casita se organizó de una forma totalmente diferente, ¿no? Porque yo al irme y cosificarla, es como que en mi campo empieza a convertirse en ese objeto, en esa cosa, en ese objeto proveedor de money, 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 money. Entonces ahí me planteo yo,
cuando yo una vez me tuve que ir de un lugar, me tuve que ir porque entendí que mi lógica no calzaba con el grupo de esa gente. Y me di cuenta que no calzaba cuando una persona dijo, sí, que no sé qué, que no sé cuánto, que hablaban de los olores y los olores agradables y los olores desagradables. Y entonces uno de ellos, bueno, el olor es subjetivo. Porque yo cuando estamos cargando los vacunos para vender y los vacunos y está el olor de la bosta de vaca, yo les digo, metan nariz, que eso es plata, plata, plata. Ahí está. Intercambio, un animal convertido en cosa, un animal convertido en cosa, por el dinero convertido en cosa. Y no puedo ver. Helling en algún momento dice que de alguna forma el dinero funciona de acuerdo a cómo lo tratamos, y el dinero puede tener espíritu, tanto como la cosa, la cosa puede dejar de ser una cosa y tener espíritu o alma. Bueno, si todo lo que existe proviene de ese amor constituyente, que de alguna forma toma la forma de energía conciencia, y esa energía conciencia está viviendo experiencias a través de todo lo que crea, ¿no? Esa energía conciencia se despliega para vivir experiencias de su forma de tierra, de su forma de sol, de su forma de ave, de su forma ¿no? De todos los elementos que componen, ¿no? Bueno, todos los elementos que componen la existencia forman parte de esa alma universal. Entonces lo que estamos haciendo son interrelaciones entre almas o seres, o dobles cuánticos, que además muchos de esos seres o dobles cuánticos, ¿no? Muchas cosas tienen un núcleo concreto, material. Entonces, sin duda, estamos en un punto crucial, donde podemos ver en nuestras pequeñas relaciones cuál es la relación que yo tengo con mi casa. ¿Me relaciono con mi casa como una cosa? ¿O me relaciono con mi casa como un ser con su propio toroide, con el cual yo tengo que establecer una relación? Y entonces tengo que ver, ya sea a nivel consciente o subconsciente, qué fue el propósito que me llevó a mí a crear una casa. ¿Qué fue lo que yo le puse a esa casa? Porque yo en esa casa puse un montón de preguntas y la casa empieza a generar respuestas para darme. Y la casa como un trozo de tierra modificada en cada una de las cosas, en la madera, en el hierro, en el cemento, en los ladrillos, en los tornillos, en las chapas del techo, que también provienen de... Hay un dicho muy común, yo no voy a cuidar mi auto porque son un montón de fierros. No. Eso que llama fierros es tierra modificada, y en esos fierros está el sudor de todos los que contribuyeron hasta ese árbol, hasta ese auto. Está el sudor de los mineros que estuvieron extrayendo el metal de la mina. Están las muertes de los mineros que ahí quedaron. Y está toda la contribución de todas las almas de seres humanos que le fueron agregando elementos vivos. ¿Ah? Entonces, un auto también tiene alma, ¿no? Porque tiene primero el alma del metal que viene de la madre tierra,
y el alma de todas las personas que estuvieron en su cadena de fabricación. Los dolores, las heridas, los sudores, las alegrías, los amores, los desamores, todo eso va impregnando a eso que luego parecería que es la cosa auto. Y tiene un núcleo básico que es el alma de la tierra, que se va nutriendo de todos los aportes del minero, de lo que sudó el minero para sacar el metal, y de todos los que contribuyeron en el proceso de ese metal, y de todos los elementos y las máquinas y todo lo que intervino para que esto sea un auto. Y cuando yo miro ese auto, yo no miro una cosa, miro aspectos del alma de todos los que intervinieron en su concreción, en su materialización, en su manifestación. Y ahí está todo, está el dolor de los mineros que se murieron, está la alegría bueno, están los amores, los desamores, yo qué sé, hasta las luchas gremiales de los mineros, todo lo que hay ahí incluido. Entonces, digamos, que lo que tengo enfrente puede ser algo que yo lo puedo ver como un papel arrugado. Ahora, si eso que está como un papel arrugado, yo lo empiezo a abrir, yo lo empiezo a abrir y abrir y abrir. En los plegamientos empecé a aparecer más y más información. Y el desarrugar ese papel y que empiece a aparecer la información escondida en cada una de esas arrugas, porque está arrugado a mi percepción, porque no es que un elemento de la existencia sea un papel arrugado. Es un papel arrugado a mi percepción, porque la información está toda ahí. Y está todo ahí en el toroide. Solo que yo tengo la percepción de verlo como un papel arrugado. Que cuando lo empiezo a abrir, ¿no? Desde cada pliegue de ese papel arrugado sale más información y más información. Era como cuando yo decía, cuando tomo mate, todo lo que hay adentro de mi mate. Infinidad de información. Ahora bien, todo es así. Nosotros no estamos preparados hoy como para estar en contacto con esa información todo el tiempo. Porque si salimos, nosotros todavía vivimos en el tiempo lineal. Nosotros no tenemos ese cuarto cerebro que nos colocaría en esa capacidad de la captación de lo que ya Einstein hablaba, de la percepción del presente continuo, que es un presente que tiene todos los tiempos incluidos, ¿no? Ese aquí y ahora, que es totalmente diferente al aquí y ahora recortado que usa la mayor parte de la gente cuando habla del aquí y ahora. El aquí y ahora no es un cuadradito recortado de todos los tiempos. El aquí y ahora es un espacio que contiene todos los tiempos. Pero ¿cómo hacemos para eso? Porque es imposible. Nosotros no tenemos una mente capaz de vivir de esa forma. Estamos apenas teniendo esos chispazos de sincronía. Entonces tenemos que cuidarnos mucho, porque si queremos vivir en ese universo radial todo el mundo, todo el tiempo, nos podemos volver locos. Porque a ese universo radial no se entra por la mente. Por el lóbulo frontal. Más bien nos caen darse cuenta, cuando esta mente calla, nos caen darse cuenta que tiene que ver también con que empiece a desatrofiarse el occipital. Por eso en este estado la mente se calma. Y en este estado, cuando la mente se calma, empiezan a caer los darse cuenta. Mi madre antes de dormirse se ponía así en la cama. Ponía almohadones y se ponía así. Y ella de esta forma, en la cama, se disponía a calmar la mente para que le sucedieran el darse cuenta
que le cayeran las fichas, ¿no? Que caen solas del darse cuenta, que solo se ocurre cuando la mente se calma. Entonces, en esta posición se hace un equilibrio entre la parte trasera del sexto chakra y la parte delantera del sexto chakra. Se hace un equilibrio. Y a partir de este equilibrio es donde puede empezar a aparecer el cuarto cerebro que está acá, que ya se está produciendo a nivel etérico. Entonces, sin duda que estamos a la entrada de un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que nos pone ante esta disyuntiva. O seguimos en el mundo de la economía, de los negocios, intercambiando elemento cosa por dinero cosa, ¿no? Objeto cosa por dinero cosa, y así seguimos en el mundo de los negocios, en ese tironeo, donde de alguna forma unos van a estar ubicados en el lugar de la ambición y la codicia, y quieren más y más y más, y van a utilizar el dinero como instrumento de engaño, ¿no? De engaño, de chantaje. Pero en realidad están engañándose, ¿son los perversos que están engañando a los ingenuos? ¿O nace de un autoengaño? Porque de alguna forma desde la codicia y la ambición creen que no tienen. O que no les alcanza. Entonces el único autoengaño es el de creer que no falta. ¿No? El de creer que no falta. ¿No? En el creer en ese faltante. Porque en cuanto nosotros salimos de la codicia y de la ambición y salimos de la escasez y de la avaricia y hacemos este movimiento y nos colocamos en el eje del ser, inmediatamente vemos que no nos falta nada, que todas las semillas están acá. Todas las semillas están acá. Solo necesitan que nosotros, desde nuestro lugar adulto, podamos permitir que esas semillas de todo lo que necesitamos que está acá, germinen, crezcan, florezcan y fructifiquen, y van a morir y van a generar nuevas semillas, y así va a ser el proceso. Y entonces nosotros nos vamos a acercar al otro, no le vamos a acercar al otro a darle cosas. Le vamos a dar medicina. Cualquier cosa que le demos al otro no va a ser una cosa, va a ser medicina. ¿No? Va a ser medicina para su alma, porque va a salir de esta semilla, porque de alguna forma yo no le voy a entregar algo vaciado de alma, algo que yo desalmé, que yo le saqué, lo desalmé, no le voy a dar objeto. Cuando yo comencé el camino rojo, generalmente no teníamos la posibilidad para el uso del tabaco sagrado, no teníamos la posibilidad. El tabaco sagrado, bueno, está por la forma en que nosotros nos vinculábamos con él, reitero, por la forma en que nosotros nos vinculamos con él, porque en realidad la existencia toda es sagrada. Nosotros le podemos quitar lo sagrado de la forma en que nosotros nos vinculamos. Pero todo lo que existe es sagrado, porque todo lo que existe viene de ese amor constituyente que deviene en energía conciencia y que luego se vuelve forma. ¿Está?
Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer con ese tabaco comercial que comprábamos era empezar a conectarnos con todo el proceso, desde la forma en que se preparó la tierra y las intenciones de la gente, ¿no?, que depositaban en esa tierra, porque la gente que estaba plantando y trabajando esa tierra estaba pensando en dinero, 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 plata, plata, plata. Como esta persona que decía que el olor de la bosta de vaca era plata, plata, plata. Entonces, está haciendo una tarea para hacer un negocio, de que de ahí salga una cosa, ¿no?, que va a ser tabaco, una cosa que va a ser tabaco, que me va a traer la cosa dinero en el mundo de los negocios. Entonces, ya la tierra está tratada como sin alma, y la semilla va a ser tratada como sin alma, y la planta va a ser tratada como sin alma, y el tabaco que va a salir como sin alma. Y la única idea es dinero, 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 para comprar cosas, cosas, cosas. Dinero, dinero, dinero para comprar cosas, cosas, cosas. Entonces nosotros lo que necesitábamos era empezar a poner ahí poner el propósito de que toda la memoria que se le impregnó a la tierra, a la semilla, a la planta y a todo el proceso de esa planta hasta volverse tabaco dentro de el paquete de tabaco, que nosotros de alguna forma eso pudiéramos tomar todas esas memorias, ¿no?, y liberar al tabaco de toda esa memoria y volverle su naturaleza sagrada, devolverle su naturaleza sagrada original. Y a veces lo que se llamaba el rezado de tabaco, donde teníamos que estar tirados en el piso, ¿no?, tocando el tabaco, conectándonos con ese tabaco, y en la medida en que podíamos teníamos que estar el suficiente tiempo como para poder saltar la mente, ¿no?, y entrar en la dimensión del alma, ¿no? Y luego que de alguna forma sentíamos que ese proceso había sucedido, bueno, luego podíamos agregarle el propósito que nosotros sentíamos, que le queríamos pedir a ese tabaco como medicina. Después hice un tránsito por la macrobiótica, y en la macrobiótica también era muy importante la forma en que te vinculabas con el alimento mientras estabas cocinando. El tema es que desde el lóbulo frontal, si quieres abarcar la comprensión desde el lóbulo frontal y desde el hemisferio izquierdo, uno se puede volver loco. No es desde ahí. Es desde el darse cuenta. Y el darse cuenta solo ocurre cuando el lóbulo frontal y el hemisferio izquierdo empiezan a detenerse. ¿Ah? El darse cuenta no ocurre como un fruto de la mente. Ocurre como el darse cuenta de la conciencia. Decía David William, la mente es para la conciencia como el gateo es para el caminar. Cuando aprendes a caminar no necesitas más gatear. Cuando aprendes a funcionar desde el nivel de la conciencia, ya no necesitas más gatear. Bueno, ya no necesitas más la mente. El tema es que, bueno, a lo mejor llegamos a no necesitar más la mente. Por ahora la necesitamos. Por ahora la necesitamos porque si de alguna forma en este momento nos liberamos de la mente, quiere decir que nosotros andamos gateando con la mente la mayor parte del tiempo. Ocasional y eventualmente nos sucede un darse cuenta que transforma la mente. Pero nosotros todavía no estamos, nosotros todavía andamos gateando.
y tenemos algunos chispazos de conciencia donde nos paramos un poquitito, pero todavía nosotros andamos gateando. Entonces en esto hay que tener mucha humildad, porque si no tenemos mucha humildad, vamos a terminar internados en un manicomio. Y si además agregamos sustancias a nuestra vida, agregamos sustancias para aumentar, ¿no? Para aumentar la conciencia de forma artificial, mientras todavía no tenemos la suficiente raíz, vamos a terminar internados. Porque pasa eso, árbol sin raíz no aguanta parado ningún temporal. El equilibrio con esta frondosidad, si acá hay mucha frondosidad y hay poca raíz, no funciona. Entonces hay que estar muy atento a las cosas más simples, más simples. Y ayer tuve que darme cuenta con una amiga con que hicimos un trabajito, que yo no estaba vinculándome con la casita. Y eso lo tuve ayer. Yo no puedo tener un darme cuenta hoy, otro mañana y otro mañana. No tenemos capacidad, ni lógica, neurológica. Tengo que bajar este darme cuenta de ayer y empezar a cambiar mi forma de vincularme con la casita. Y eso me va a dar para mucho tiempo. Porque se tiene que abrir una nueva neurología. Y el proceso de que se abra una nueva neurología como para poder asentar eso en un lugar profundo, lleva tiempo. Yo no puedo tener 40 darme cuentas uno atrás de otro, porque todo me queda colgado acá. Nada termina sentándose y aterrizando. Eso es bien importante. La gente que quiere acelerar procesos a través de usar elementos que aceleran la velocidad terminan mal. Uno de los casos más claros está en la película Lucy. Hay otra película también donde una persona empieza a tomar unas pastillitas que le aceleran la velocidad y lo vuelven muy veloz. No me acuerdo cómo se llama, pero es una película interesante de la misma línea. Que terminan colapsando, que no funciona, ¿no? Hay que honrar la lentitud, hay que dejar de estar creyendo que la velocidad vertiginosa es la maravilla. Hay que honrar la lentitud. Hay que empezar a honrar profundamente la lentitud. Porque es en la lentitud donde aquel darme cuenta que yo tomé de los niveles veloces, yo puedo ir bajando a los planos más lentos. Entonces yo puedo hacer un toque con la velocidad y tengo el darme cuenta y luego eso lo tengo que bajar y honrar la lentitud de los planos lentos. De los planos que tienen que ver con la tierra. Y esto es bien importante porque hay mucha gente que se acelera con sustancias y con cosas y después colapsa. Lucy llegó con lo que se le reventó en la panza de droga, llegó a niveles de velocidad impresionantes. Llegó a despertar poderes impresionantes, colapsó. Y lo que hizo de alguna forma, los frutos que dejó fueron tan efímeros como su propia vida. Y esta otra persona que empieza a tomar esa pastillita también, no me acuerdo cómo se llama la película, en los comentarios la pongo. De esta persona que empezó a tomar la pastillita también, que la pastillita la volvía enormemente lúcida. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si mis circuitos fueran circuitos eléctricos, que de alguna forma estos circuitos eléctricos dan para 220 volts,
y yo sobrecargo estos circuitos eléctricos y le pongo 600 volts, no va a funcionar. Los circuitos eléctricos van a cortocircuitar. Entonces esta posibilidad de honrar la lentitud, de respetar y honrar la lentitud, y de en esa lentitud poder percibir y ver. Pero el tema es el siguiente, que desde niños, el niño cuando está jugando está en su tarea sagrada. Cuando el niño juega está creando neurología. Entonces el tiempo del juego del niño es un tiempo sagrado. El niño mientras juega está creando neurología. Si nosotros estamos interrumpiendo todo el tiempo de juego del niño, y no respetamos ese espacio sagrado que es el juego, donde el niño está creando neurología nueva, algo se complica ahí. El tema es que también el niño después tiene que ir y lavarse los dientes, ¿no? Tiene que hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es? El tiempo de juego, donde se crea la neurología, y el tiempo después lineal, real, donde el niño tiene que ir a lavarse los dientes. Y el tema es que, ¿cómo voy a hacer cuando tengo que llevar al niño a que se lave los dientes? O a que coma, o a que se bañe. Porque si no va a quedar eternamente en el tiempo del juego. El tiempo del juego es muy necesario. Bueno, el tiempo de lavarse los dientes también. Entonces, ¿qué voy a pasar? Cuando viene el tiempo de esto otro, el niño va a querer seguir acá. Sin duda que va a querer seguir acá en el tiempo del juego, porque también se vuelve una adicción esto de jugar y crear nueva neurología, jugar y crear nueva neurología. Llega un momento en que el niño también tiene que empezar. Quizás los 3 primeros años, 3 o 4 primeros años, es bien importante, pero no que este tiempo sea mucho. Pero después de a poquito este tiempo, el niño tiene que ir viviendo en este mundo lineal, y tiene que ir a lavarse los dientes, y tiene que ir a sentarse a la mesa a comer, y tiene que hacer cosas concretas, no solo crear neurología, sino aplicar la neurología que creó para esto. El tema es, cuando yo lo voy a llevar a esto, ¿lo llevo por chantaje? ¿O lo llevo porque de alguna forma le voy explicando que necesita lavarse los dientes, porque es una forma de cuidado amoroso de cada uno de los dientes que merecen ser cuidados con amor? O ir a la mesa, porque cada uno de esos alimentos son amor que yo voy a tomar. Entonces no es que tenga que ir, el niño también va a tener que hacer cosas concretas, sin duda que sí. El tema es cómo yo lo motivo para que haga cosas concretas. ¿Con chantaje? Si no haces tal cosa, no te dejo hacer tal cosa. Desde el lugar del chantaje, o desde el lugar de, bueno. Esto también es importante, porque si no estoy desvalorizando. Por ejemplo, si no haces tal cosa, no vas a poder hacer tal cosa. ¿Dónde estoy poniendo la fuerza yo? ¿En lo que está haciendo ahora? ¿Para que revalorice lo que está haciendo ahora? ¿O en lo que va a hacer después? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que revalorice el momento presente. Y si ahora estás haciendo una tarea que tiene que ver con, bueno, esta es la tarea importante en este momento presente. Vamos a terminar esta tarea y vamos a celebrar que la terminamos bien. Y después vamos a estar en otra tarea que es igual de importante, no es más importante aquella tarea que esta. Pero si nosotros ponemos mucho énfasis en aquella tarea porque le damos lugar de premio, esta tarea que está haciendo ahora, quiero lugar de castigo. Y entonces hay una sobrevalorización de aquella tarea y una desvalorización de esta. Eso tan común que pasa en las escuelas, ¿no? Bueno, hay que trabajar y hacer los trabajos muy bien hechos y prolijos y esto, porque de alguna forma cuanto mejor hagan esta tarea, más tiempo de recreo, o más rápido o más tiempo de recreo van a tener, o no sé qué. Entonces hay una sobrevalorización de aquella tarea. Bueno, y eso es lo que se necesita para la fábrica. En la fábrica el trabajo tiene que ser un yugo. Lo importante está
no está en esta historia de en el trabajo, en estar presente en el trabajo, porque en ese trabajo yo me relaciono con eso que tiene alma. Y estoy haciendo una relación de alma a alma con ese objeto que yo le estoy dando vida. Y es lo mismo, es lo mismo. Bueno, hoy terminó por acá lo que quería escribir expresar, que tiene que ver con eso, con cómo vaciamos de alma, ¿no? Nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Yo me acuerdo de una amiga que era macrobiótica y ella siempre decía, el alimento que estás preparando va a estar recibiendo todo el nivel de conciencia que tú tengas. Si tú estás en el presente, ese nivel de conciencia, estar en el presente, se lo vas a entregar al alimento. Y vas a entregarle al alimento todo eso que de alguna forma tú en el presente estás teniendo en el vínculo de alma a alma con el alimento, porque el alimento está vivo, ¿no? Porque si la tierra está viva, ¿no? Si Gaia está viva, todo lo que proviene de ella está vivo. En otra manera de comprender la vida, ¿no? En sentir que todo lo que tiene toroide tiene alma, y todo lo que existe tiene toroide. Bueno, esto queda por hoy. Hasta la próxima.